Terminamos con este adiestrador la serie dedicada al estudio de las variables, viendo para empezar características que nos quedan respecto al alcance de las variables y las variables locales. En un video tutorial anterior dijimos que el alcance de una variable responde a dos preguntas. ¿Cuánto hace que la variable existe? Y desde dónde de nuestro código podemos configurar o recuperar el valor de la variable. En el estudio de las variables de clip de película hemos mostrado los factores envueltos en la respuesta a la segunda pregunta, desde dónde podemos recuperar variables, pero no hicimos referencia a la primera pregunta. ¿Cuánto hace que una variable exista? Vamos a recuperar esta pregunta y explicarla ahora. De nuevo sobre una práctica para que quede más claro. Así que para empezar, vamos a crear una película con fotogramas clave en los fotogramas 1, 2 y 3. En el fotograma 1 colocamos una instancia de un clip de película al que llamamos vol. Y en la línea de tiempo de vol vamos a crear una variable a la que llamamos radius. Vamos a comprobar que el fotograma 3 es un fotograma clave en blanco. Por lo tanto, la instancia val no está presente ahí. Para el vídeo y lleva a cabo la creación de esta película flash antes de continuar. Empezamos el fotograma 1, creamos un clip de película, convertimos el símbolo y ponemos como nombre vol. Y dentro de la línea de tiempo de vol creamos una variable a la que vamos a llamar radius, sin valor ninguno de momento. Volvemos a la escena principal y creamos en el fotograma 2 un fotograma clave con F6 y en el fotograma 3 un fotograma clave en blanco con F7. Como indicamos antes, esto hace que se mantenga el clip de película en el fotograma 2 y no lo haga en el fotograma 3. También tenemos que recordarnos de poner en las propiedades, en el nombre de instancia, el nombre que queramos darle. En este caso es el mismo del clip de película, podría ser otro. Sobre esta película ahora vamos a estudiar la vida de las distintas variables. Lo empezamos intentando contestar a una pregunta. ¿Cómo podríamos recuperar la variable radius desde el fotograma 2? Para el vídeo intenta utilizar un trace con un valor que le des cualquiera a radius, a ver si consigues poner el código. Lo hacemos. Vamos a empezar por darle un valor a la variable radius que creamos antes para que nos salga algo con el trace. Ponemos por ejemplo igual y le vamos a dar un valor string. Hola. Volvemos a la escena principal y como vemos la instancia vol se encuentra tanto en el fotograma 1 como en el fotograma 2. Por lo tanto, desde cualquiera de ellos tendríamos que crear un trace vol y radius, que es el nombre de la variable. Con esto ya damos a control test movie, vamos a poner el stop para que no se nos esté moviendo constantemente. Control test movie y vemos cómo nos sale la ventana de salida hola, que es el valor que le dimos a la variable radius. La segunda pregunta es, si moviéramos esa línea de código que acabamos de crear ahora del fotograma 2 al fotograma 3, que recordar que es un fotograma clave en blanco y por lo tanto no se encuentra la instancia vol, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Qué aparecería en la ventana de salida con ese trace? Para el vídeo de nuevo e intenta contestar. Lo vemos. Aquí tenemos el código, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en el fotograma 3
Ahí está. Y ahora control movie. Salida undefined. La respuesta es undefined. Cuando el clipball es eliminado de la línea de tiempo principal, en el fotograma 3 no está, todas sus variables son también destruidas en el proceso. Las variables de un clip de película duran solo mientras el clip en el que residen está presente en el escenario. Las variables definidas en la línea de tiempo principal de un documento flash persisten dentro de cada documento, pero se pierden si el documento es descargado del player mediante cualquiera de las vías, como puede ser Download Movie, por ejemplo, o bien porque otra película es cargada en el mismo nivel de esa película. Por lo tanto, como en el fotograma 3 es un fotograma clave en blanco y no hay una instancia de ball, está borrada, las variables que contiene también se borran y desaparecen de la película. Por tanto, este tema de la vida útil de una variable es importante cuando utilizamos clips de película que contienen clips de película colocados en múltiples fotogramas y en varias líneas de tiempo. Siempre debemos asegurarnos que cualquier clip de película al que nos dirijamos está presente en la línea de tiempo antes de que intentemos usar las variables de ese clip de película. Las variables de los clips de película tienen, por lo tanto, un alcance vinculado al clip y persisten tanto como lo haga el clip que las contiene. Pero a veces esto es más tiempo del que nosotros necesitamos que existan. Y para situaciones en las cuales necesitamos variables solo temporalmente, ActionScript ofrece variables con alcance local. Es decir, las variables locales tienen una vida mucho más corta que la de las variables normales de clip de película. Las variables locales son usadas en funciones. Hasta ahora nunca hemos trabajado con funciones, por lo que no vamos a hacer prácticas como en los casos anteriores y simplemente vamos a trabajar con un ejemplo de función y ver la parte que nos interesa en este caso, que son las variables definidas en ellas, y ver cuándo son locales o no locales. En los videotutoriales veremos en profundidad las funciones y podremos entender perfectamente todo lo que aparece ahora en este código. Las funciones a menudo emplean variables que son necesarias solo dentro de la función. Por ejemplo, en este caso, tenemos una función que muestra los elementos de un array. La variable counter que es necesaria para mostrar los elementos del array, pero no tiene más uso después de eso. Podemos dejar eso definido en la línea de tiempo, pero es un sistema malo por dos razones. La primera, porque si counter persiste, ocupará memoria durante el resto de nuestra película. Y en segundo lugar, si counter es accesible fuera de nuestra función, puede provocar conflictos con otras variables llamadas counter también. Por lo tanto, será un código mucho mejor logrado si hacemos que la variable counter desaparezca al mismo tiempo que desaparece la función que la usa y para la que es necesaria. Para conseguir que counter sea borrada automáticamente al final de nuestra función, la definiremos como una variable local. A diferencia de las variables de clip de película, las variables locales son marcadas automáticamente para ser eliminadas de la memoria por el intérprete cuando la función que las define finalice. Para especificar que una variable debe ser local, la declararemos con la palabra clave var dentro de la función. Es lo que ocurre en este ejemplo que tenemos aquí. Esta es una variable local. Si en vez de poner var counter igual a 0 pusiéramos solo counter, entonces sería una variable no local y se mantendría incluso después de que la función desapareciera. Debemos de tener cuidado, sin embargo, cuando colocamos una variable fuera de una función. El enunciado var crea una variable de línea de tiempo normal, como podemos ver en este ejemplo. La variable x está definida fuera de la función que empieza aquí, por lo tanto aquí tendríamos una variable no local.
Dentro de la función podemos observar cómo es la palabra clave var la que marca la diferencia. Si definimos una variable, como ocurre con x o y, sin que lleve la palabra clave var, estamos definiendo variables no locales. Mientras que si utilizamos dentro de la función la letra clave var para definir la variable, entonces estamos definiendo una variable local, ahí está mal escrito, y que desaparecerá al tiempo que lo haga la función. Las variables dentro de las funciones, por lo tanto, no necesitan ser locales. Podemos crear o cambiar una variable de un clip de película dentro de una función omitiendo la palabra clave var. Si no usamos la palabra clave var, pero en lugar de eso simplemente asignamos un valor a una variable desde dentro de una función, Flash considera que esa variable es una variable no local. En este ejemplo podemos ver el uso de variables tanto locales como no locales dentro de una función y nos permite entender perfectamente cuál es la vida útil de las variables. En este caso, esta variable z desaparecerá cuando lo haga la función, mientras que x e y se mantendrán. Sería posible, aunque desde luego muy confuso y poco recomendable, tener una variable local y otra no local que compartan el mismo nombre dentro de un script, pero que tienen diferentes alcances. Es lo que vemos en este ejemplo que explicamos. En este ejemplo vemos cómo creamos una variable llamada micolor que está fuera de la función y le damos un valor de blue. Y dentro de la función creamos otra variable a la que llamamos micolor y que le damos un valor de un color. Por lo tanto, esta sería una variable no local porque está fuera de la función, aunque lleve la palabra clave var, mientras que esta sería una variable local ya que lleva la palabra clave var y se encuentra dentro de la función. Dos trays distintos, en el primero dirigido a la función xred, que vemos que es el nombre que tiene la función, nos saldría el valor de micolor de la función, por lo tanto nos aparecería este valor ff y los 4 ceros, la variable local. Mientras que por el contrario, si hiciéramos un trace a micolor, sería a la variable no local y nos veríamos en la ventana de salida blue. Por lo tanto, vemos cómo, dependiendo del alcance, dos variables con el mismo nombre pueden darnos distintos resultados. Ahora que conocemos todo lo fundamental de almacenar información en variables, incluyendo temas avanzados tales como el alcance de una variable, ha llegado el momento de que aprendamos algo más sobre el contenido que almacenan las variables, es decir, sobre los datos. En los próximos tutoriales aprenderemos qué son los datos, cómo pueden ser manipulados y por qué son una parte esencial de casi todo lo que construimos con ActionScript.